Las autoridades de Tijuana, México, quieren saber por qué un luchador profesional murió después de un combate contra una exestrella de la WWE. Pedro Aguo Ramírez era una estrella de la lucha libre mexicana. Se rompió el cuello durante ese combate el viernes por la noche. Aunque la lucha libre puede parecer diversión y juegos para mucha gente, la verdad es que a veces esa diversión y esos juegos tienen consecuencias mortales. El canadiense Owen Hart, conocido como la Chaqueta Azul, fue asesinado mientras realizaba una acrobacia antes del combate. Vince McMahon dejó caer a Shane McMahon desde el techo y este salpicó la lona. No creo que lo hubiera raspado de la lona y fijado el siguiente combate. También hay casos en los que la violencia no se produjo en el escenario, sino fuera de él, en sus propias casas. La superestrella de la WWE, Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo han muerto. Las autoridades de Fayetteville, Georgia, han confirmado que la muerte del luchador profesional Chris Benoit y su familia se debió a un doble asesinato-suicidio. La verdad es que, aunque adoramos a nuestras superestrellas, hay muchas cosas imperdonables que hacen, entre ellas matar a gente. He aquí algunos luchadores que sabemos con certeza que han matado a gente. Chris Benoit. Mi nombre es Dennis Fix, dirijo la seguridad de World Wrestling y uno de nuestros luchadores que vive allí ha desaparecido. Bien, ¿cómo se llama? Chris Benoit. En junio de 2007, el mundo de la lucha libre profesional fue sacudido en su núcleo por una tragedia escalofriante y desgarradora. Chris Benoit, una figura venerada en la WWE, se convirtió en el centro de un relato tan oscuro e inconcebible que dejó incrédulos a aficionados y compañeros luchadores. Durante un angustioso fin de semana, el hogar de Benoit en Fayetteville se convirtió en el escenario de un acto impensable, ya que Chris Benoit acabó con la vida de su esposa, Nancy, y de su hijo de 7 años, Daniel, antes de acabar con su propia vida de una manera que dejó atónita a la comunidad y al mundo. La policía de Fayetteville, en respuesta al control de bienestar solicitado por la WWE, entró en la residencia de Benoit la tarde del lunes 25 de junio de 2007. En el interior encontraron una escena trágica y desconcertante. Descubrieron el cadáver de Nancy Benoit en la habitación de arriba, con los pies y las muñecas atados y una toalla alrededor del cuello. Las pruebas sugerían que había sido estrangulada. En otra parte de la casa se encontró el cuerpo de Daniel, de 7 años, en su cama, sin signos externos de traumatismo, pero más tarde se determinó que había sido asfixiado. El cuerpo de Chris Benoit fue localizado en el gimnasio de la casa, colgado del cable de acero de una máquina de pesas, lo que indica suicidio por ahorcamiento. El fiscal Scott Ballard y el sheriff del condado informaron de que Benoit había utilizado la cuerda de la máquina de pesas para crear un lazo, soltando las pesas para provocar el estrangulamiento. En un principio, no se encontró ninguna nota de suicidio en el lugar de los hechos. Sin embargo, en un giro posterior y desgarrador, una Biblia entre las posesiones de Benoit, enviada a su familia en Canadá, reveló un mensaje manuscrito de Benoit que decía: «Me preparo para dejar esta tierra». Este descubrimiento proporcionó una visión sombría y personal de los últimos pensamientos de Benoit. Inmediatamente después de la tragedia, la WWE emitió un homenaje a Chris Benoit durante lo que habría sido la emisión de WWE Raw en la noche del lunes 25 de junio de 2007. Este homenaje incluía combates y segmentos que destacaban la carrera de Benoit en la lucha libre. Cada vez que Chris Benoit subía al ring, daba el 120%. Anoche, los fans vieron este apresurado homenaje de 3 horas a Chris Benoit en Monday Night Raw. La superestrella de la WWE Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel han muerto. Sin embargo, al conocerse los detalles del asesinato-suicidio, la WWE se retractó del homenaje, reconociendo la gravedad de la situación y distanciando a la organización de Benoit. Por lo tanto, aparte de mis comentarios, no se mencionará el nombre del señor Benoit esta noche. Rey Mysterio. Las autoridades de Tijuana, México, quieren saber por qué un luchador profesional murió tras un combate contra una antigua estrella de la WWE. La noche del 20 de marzo de 1925 iba a ser otro capítulo en la histórica carrera de Aguayo Jr. La promoción Crash en Tijuana era el campo de batalla, y el combate era un espectáculo por equipos. Aguayo Jr., en equipo con Manik, se enfrentó a 2 oponentes formidables, Rey Mysterio Jr. y Extreme Tiger. Los aficionados esperaban un clásico, un choque de titanes bajo las vibrantes luces, una exhibición del arte y el atletismo que definen la lucha libre. Pero mientras los combatientes se preparaban para la batalla, nadie podía prever que esa noche quedaría grabada en la historia, no por las hazañas realizadas dentro del cuadrilátero, sino por una tragedia que enlutaría al mundo de la lucha libre. Perro Aguayo Jr., con su característico gruñido e intensidad, subió al cuadrilátero junto a Manik, listo para enfrentarse al legendario Rey Mysterio Jr. y a su compañero, Extreme Tiger. El público rugía, una cacofonía de entusiasmo por el drama de alto riesgo que es la lucha libre. Sonó la campana y comenzó el baile de agilidad y poder. La coreografía del combate condujo a un momento crucial que se repetiría en las mentes de los aficionados y los analistas en los días venideros. Rey Mysterio Jr., un maestro del cuadrilátero, ejecutó un derribo en tijera de cabeza sobre Aguayo Jr., un movimiento diseñado para preparar su característico 619. Pero el destino intervino, y Aguayo Jr. no pudo hacer nada. Pero el destino intervino, y Aguayo Jr. no aterrizó como esperaba. En su lugar, se encontró fuera del ring, un error poco común para el luchador experimentado. En el fondo y censurar a Aguayo Jr. Sin inmutarse, Aguayo Jr. volvió a la refriega, solo para recibir una dropkick de Mysterio destinado a posicionarlo para el 619. Aguayo Jr. se desplomó sobre la cuerda central, el montaje completo, pero su cuerpo estaba flácido, su respuesta desconcertantemente ausente. Manik, sintiendo que algo andaba mal, sacudió a Aguayo Jr., tratando de provocar una reacción. Conan, en ringside, se unió al esfuerzo,
sacudiendo a Aguayo Jr. con creciente preocupación. El combate continuó a su alrededor, sin que los artistas se percataran de la gravedad que se desarrollaba ante sus ojos. Mysterio, siempre profesional, evitó el contacto cuando saltó para el 619. Sus instintos le decían que algo iba mal. La atención del árbitro se centró finalmente en el estado de Aguayo Jr., y el combate llegó a su fin con Mysterio, venciendo a Manik. Pero la victoria fue vacía, ensombrecida por la preocupación por Aguayo Jr. A medida que la realidad de la situación se asentaba, el ring se convirtió en una escena de urgencia. El personal acudió rápidamente al lado de Aguayo Jr., creyendo en un principio que simplemente estaba noqueado. Lo sacaron del cuadrilátero con cuidado en una camilla improvisada de madera contrachapada, una decisión que más tarde sería cuestionada, aunque se tomó en el calor del momento con las mejores intenciones. Perro Aguayo Jr., a la edad de 35 años, había fallecido. Las secuelas fueron un torbellino de emociones y confusión. El diagnóstico inicial apuntaba a un traumatismo cervical, resultado de la dropkick que lanzó a Aguayo Jr. contra las cuerdas. Sin embargo, la causa final de la muerte fue una parada cardíaca debido a un derrame cervical provocado por la fractura de 3 vértebras. Las fracturas se produjeron en 2 momentos distintos del impacto, y Aguayo Jr. había muerto casi instantáneamente, un hecho que ofreció poco consuelo a quienes le veneraban. El fiscal general de Baja California inició una investigación para esclarecer los hechos que condujeron a la muerte de Aguayo Jr. La comunidad de luchadores contuvo la respiración, esperando respuestas, con la esperanza de que se cerrara el caso. No se presentaron cargos penales, pero el incidente arrojó luz sobre los protocolos médicos aplicados en los eventos de lucha libre. La Comisión de Lucha Libre de Tijuana se enfrentó a un escrutinio, ya que se reveló que el médico de guardia estaba atendiendo otras lesiones entre bastidores, lo que retrasó la respuesta al estado crítico de Aguayo Jr. Mientras se desarrollaba la investigación, la fraternidad de la lucha libre se unió para llorar la muerte de uno de los suyos. El funeral de Aguayo Jr., celebrado el 23 de marzo en Guadalajara, fue conmovedor. Konnan y Rey Mysterio Jr., 2 titanes del ring y muy cercanos a Aguayo Jr., ejercieron de portadores del féretro. En un gesto de profundo respeto y duelo, Mysterio acudió sin su máscara, una imagen poco habitual que subrayaba la gravedad de la pérdida. Se enfrentó a la familia de Aguayo Jr., no como un compañero luchador, sino como un hombre que comparte su dolor. Ellos, a su vez, le ofrecieron palabras de consuelo, absolviéndole de toda culpa y atribuyendo la tragedia a un poder superior. Snuka. Nancy Argentino, una vivaracha joven de 23 años de Brooklyn, Nueva York, se vio envuelta en el glamuroso pero agotador mundo de la lucha libre profesional, no como competidora, sino como compañera de una de las figuras más electrizantes de este deporte, Superfly, Jimmy Snuka. Argentino se convirtió entonces en una presencia constante en la vida de Snuka, viajando con él a través de los altibajos de sus giras de lucha libre, especialmente cuando actuaba en el noreste. Su vínculo, a pesar de las dificultades de una vida en el candelero, parecía inquebrantable hasta un fatídico día de mayo de 1983. Ese día, la pareja se alojó en el George Washington Motor Lodge de Whitehall Township, Pensilvania, no lejos del recinto ferial de Allentown, donde Snuka tenía programada una grabación de la World Wrestling Federation. Nadie sabía que esta sería la última habitación de motel que Argentino vería en su vida. En cuestión de horas, se hizo una frenética llamada de socorro, y Nancy fue trasladada al hospital con una grave lesión en la cabeza. Su vida pendía de un hilo. La repentina muerte de Nancy Argentino conmocionó a la comunidad y dio lugar a una investigación inmediata por parte de las autoridades locales. Jimmy Snuka, la última persona que la vio con vida, se convirtió en el centro de la investigación. En un principio, Snuka dijo a al menos 5 personas, incluido el primer agente de policía que llegó al lugar, que se había producido un altercado y que Nancy se había caído y golpeado la cabeza. Sin embargo, su historia cambiaría pronto, y Snuka afirmó que Nancy había resbalado y se había golpeado la cabeza durante una parada en el baño junto a la carretera. Defendió este contador en fecha tan reciente como 2013. Así que la chica, ya sabes, quería usar el baño, ya sabes. Así que se bajó, no quería ir a usar el baño. Se detuvo a un lado, y supongo que después de que ella terminó, ella volvió sobre como un arroyo que estaba allí. Ella saltando, resbaló y se golpeó la cabeza. Nancy había sufrido lesiones cerebrales traumáticas, consistentes con una cabeza en movimiento golpeando un objeto inmóvil, junto con más de 2 docenas de cortes y contusiones en todo el cuerpo. El informe del forense sugería un caso de maltrato de pareja e instaba a que la muerte se investigara como homicidio. A pesar de los alarmantes resultados de la autopsia y de las cambiantes explicaciones de Snuka, no se presentaron cargos inmediatamente. El caso permaneció abierto, aunque inactivo, mientras el mundo de la lucha libre seguía girando y Snuka mantenía su estatus de celebridad dentro de él. En los días siguientes a la muerte de Nancy, Snuka apareció en eventos de lucha libre, aparentemente indiferente a la tragedia que se había desencadenado. Sin embargo, entre bastidores, los engranajes de la justicia se movían lentamente, con la familia de Nancy buscando respuestas y presionando para que se investigara más a fondo lo que creían que era un caso claro de juego sucio. Mientras la investigación inicial se estancaba, persistían las preguntas sobre el papel de la influencia de la industria de la lucha libre, en particular la de Vince McMahon, el poderoso jefe de la Federación Mundial de Lucha Libre. Circularon rumores sobre una misteriosa reunión entre McMahon, Snuka y la oficina del fiscal del distrito, pero no aparecieron pruebas concretas que aclararan la implicación de McMahon o las razones del aparente estancamiento de la investigación.
La falta de acciones legales inmediatas dejó a la familia argentino desolada y buscando justicia por la vía civil. Presentaron una demanda por homicidio culposo contra Snuka, que se saldó con una sentencia de $500.000 a su favor. Sin embargo, la victoria quedó en nada, ya que Snuka se declaró en quiebra y la familia nunca recibió indemnización alguna. Snuka siguió trabajando gratis. El luchador del Salón de la Fama acaba de ser acusado del asesinato en 1983 de su novia de 23 años de Brooklyn, Nancy Argentino. Sin embargo, después de 32 años, en 2015, Snuka fue acusado de asesinato. Sin embargo, nunca se enfrentaría a un juicio, ya que alegó que tenía demencia. Pero eso no le impidió luchar en el mismo año en que fue acusado. José Huertas González. Este hombre, otro luchador, José Huertas González. Este hombre, mejor conocido por los aficionados como Invasor, fue detenido por el asesinato y espera juicio. El 16 de julio de 1988, el escenario estaba preparado para otro evento de lucha libre en el estadio Juan Ramón Lubriel. El aire estaba cargado de emoción y del calor del sol puertorriqueño, mientras los aficionados se reunían para presenciar a sus héroes en acción. Brody tenía previsto enfrentarse a Dan Spivey esa noche, un combate que prometía ser otra muesca en su histórica carrera. Pero antes de poder calzarse las botas y subir al cuadrilátero, la vida de Brody daría un giro trágico. Durante una detallada entrevista aparecida en la serie documental The Vice Dark Side of the Ring, sus compañeros luchadores Dutch Mantel y Tony Atlas relataron los acontecimientos que rodearon el altercado entre Bruiser Brody y José González en la década de 1970. Según Mantel y Atlas, Brody forcejeó con González durante sus combates y supuestamente le propinó una paliza. S.D. Jones recordaba que González expresó su resentimiento hacia Brody, afirmando supuestamente: «Un día voy a matar a ese hombre». Atlas afirmó además que las autoridades locales supusieron inicialmente que el asesino era un fan furioso de la lucha libre, sin saber de la implicación de González. Atlas mencionó que fue el único testigo que identificó a González ante las autoridades para su detención. Atlas también dijo que Brody estaba a punto de adquirir la propiedad de la empresa de lucha libre, sugiriendo posibles cambios que podrían llevar al despido de González. Atlas recordó una reunión urgente entre González, Víctor Quiñones y Carlos Colón en el vestuario poco antes de los trágicos acontecimientos, mientras que Mantel describió la reunión como extraña. Momentos después, González llamó a Brody en la ducha, lo que provocó el apuñalamiento mortal. Mientras los dos hombres desaparecían de la vista, el resto de los luchadores continuaron con sus preparativos, ajenos a la inminente tragedia. Las palabras exactas intercambiadas entre González y Brody siguen siendo un misterio, pero lo que sí se sabe es que la discusión derivó rápidamente en una acalorada discusión. La disposición de los vestuarios, un laberinto de taquillas y espacios aislados, hizo que los momentos iniciales del altercado quedaran ocultos a la vista. Pero el desenlace fue de todo menos silencioso. Mientras miro a Carlos, oigo un ruido, así que levanté la vista. Brody estaba medio encorvado. Pensé que José le había dado un puñetazo en el estómago. Eso fue lo primero que pensé. Maldición. Le pegó a Brody, dije. Oh, esto va a ser una pelea. Bruiser Brody estaba doblado, agarrándose el estómago, con la cara contorsionada por el dolor. Cerca de él, con un cuchillo que goteaba sangre, estaba González, con expresión de conmoción y confusión. La respuesta inmediata fue de caos e incredulidad. Los luchadores y el personal se apresuraron a dar sentido a la situación. Algunos corrieron a ayudar a Brody, otros pidieron ayuda. El vestuario, antes lleno de sonidos de camaradería y competición, era ahora un lugar de pánico y miedo. Brody, a pesar de su formidable tamaño y fuerza, era vulnerable. Su sangre se derramaba sobre el frío suelo de baldosas. La urgencia de la situación se vio agravada por la pesadilla logística que sobrevino. El estadio, repleto de aficionados que esperaban con impaciencia el espectáculo de la noche, estaba rodeado de un embotellamiento de tráfico, las calles atascadas de vehículos. Los paramédicos tardaron casi una hora en llegar hasta el luchador afectado. Cada segundo era precioso y, a medida que avanzaba el reloj, disminuían las posibilidades de supervivencia de Brody. Cuando por fin llegaron los paramédicos, se encontraron con un reto de enormes proporciones. El enorme cuerpo de Brody, ahora flácido y pesado, estaba más allá de su capacidad de movimiento. Fue Tony Atlas quien intervino para ayudar a bajar el cuerpo de Brody por las escaleras hasta la ambulancia que le esperaba. El Gran Cali. Era el 28 de mayo de 2001, un día que quedaría grabado en la historia de la lucha libre por todas las razones equivocadas. El campo de entrenamiento de la APW estaba en pleno apogeo, con los aprendices empujando sus límites, y entre ellos estaban el Gran Cali y Brian Ong. Estaban practicando un movimiento conocido como Spinebuster, una maniobra que requiere que el receptor confíe plenamente en su compañero mientras es levantado y golpeado contra la lona. Durante un fatídico entrenamiento, la ejecución salió mal. Brian Ong, quizá en un momento de instinto o error, se agarró a la camiseta de Cali. Esta acción inesperada alteró la dinámica del movimiento. El coxis de Ong golpeó primero la colchoneta, haciendo que su cabeza retrocediera con una fuerza violenta. El impacto fue catastrófico. Brian se desplomó y la sesión de entrenamiento se sumió en el caos. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, las lesiones resultaron mortales y la prometedora trayectoria de Brian Ong en la lucha libre se vio truncada. Las secuelas del accidente fueron un torbellino de emociones y procedimientos judiciales. La familia de Brian Ong, desolada por su pérdida, buscó respuestas y justicia.
presentaron una demanda por homicidio culposo contra Roland Alexander, propietario de All Pro Wrestling y el APW Bootcamp. La demanda sostenía que la organización había sido negligente en su deber de proteger a Bryan, especialmente porque había sufrido una conmoción cerebral pocas semanas antes del fatal incidente. El proceso judicial reveló que a Bryan se le había permitido volver a entrenar tras solo 2 días, una decisión que sería objeto de un intenso escrutinio. Tony Jones afirmó que Khali lamentaba mucho el accidente. Incluso hablé con Khali sobre ello, y sabes que lo lamentaba. Fue un accidente muy desafortunado. ¿Un desafortunado accidente? ¿Sabes lo que es un desafortunado accidente? Yo golpeándome el dedo meñique del pie arrastrando los pies por mi habitación. Pero está bien, Tony, llamémoslo así. La búsqueda de justicia de la familia Ong culminó en una sentencia judicial a su favor, con un importante acuerdo de entre 1,3 y 2 millones de dólares por daños y perjuicios. El pago estaba cubierto por el seguro de responsabilidad civil de APW, pero ninguna cantidad podía compensar la pérdida de un ser querido. Billy Jack Haynes, una antigua estrella de la WWE, estuvo en el tribunal y ha sido procesado por la muerte a tiros de su esposa de 85 años. En un giro de los acontecimientos, tan dramático como cualquier historia de lucha libre, Billy Jack Haynes se encontró en el centro de una tragedia de la vida real. En una fría mañana de febrero de 24, el otrora famoso luchador fue detenido en Portland, Oregón, tras un angustioso enfrentamiento con la policía. Las autoridades habían respondido a un aviso de tiroteo en el barrio de Lens, y al llegar, se encontraron con una escena que conmocionaría a la comunidad. En el interior de la vivienda, Haynes se mostró poco dispuesto a cooperar, lo que dio lugar a tensas negociaciones con las fuerzas del orden. El enfrentamiento culminó con su detención y el posterior descubrimiento de que su esposa, Janet Becraft, había fallecido. A sus 70 años, Haynes distaba mucho de ser el vibrante atleta que antaño dominaba los cuadriláteros de lucha libre. Su esposa, de 85 años, había estado luchando contra la demencia, y los vecinos hablaban de las recientes luchas de la pareja. La noticia de la detención de Haynes causó conmoción en el mundo de la lucha libre y más allá. Los aficionados que antes vitoreaban sus victorias en el ring se enfrentaban ahora a la cruda realidad de su situación. La oficina de policía de Portland informó de que Haynes había sido trasladado a un hospital por un problema médico no relacionado con el incidente, lo que retrasó su fichaje formal y la presentación de cargos. Becraft no solo era la madre de otro luchador profesional que respondía al nombre de Todd Rule, sino que su verdadero nombre era Todd Becraft. Rule y Haynes entablaron una fuerte amistad desde la infancia, conociéndose en el mundo de la lucha libre a la edad de 9 años. Tras el fallecimiento del padre de Rule, su madre contrajo matrimonio con Haynes. Rule falleció en 2021. Kim Becraft Finley compartió un sentido homenaje a su madre en Facebook, escribiendo: "Ahora estás volando con Los Ángeles". Los vecinos también expresaron su conmoción y dolor por la tragedia. Una vecina mencionó cómo solían rememorar los viejos tiempos de la lucha libre con Haynes, recordando: "Él compartía todo tipo de historias sobre la vieja escena de la lucha libre, y yo le contaba cómo solía verlo". Otra vecina, Breilyn Matthew, compartió su profundo sentimiento de pérdida, diciendo: "Una gran comunidad por aquí, un montón de veteranos que están en el veterinario de mi padre. Así como Billy y yo lo amaba mucho, y nos encanta Jen, así que sí, pero sí es como he dicho, que es una tragedia por todas partes". Scott Hall. Un tipo me apuntó con una pistola, se la quité y le disparé a quemarropa. En el mundo de la lucha libre profesional, pocas figuras han proyectado una sombra tan alargada y complicada como Scott Hall, conocido por muchos como Razor Ramón. Su periplo por el brillo y el glamour del círculo cuadrado estuvo marcado por altos vuelos y bajos devastadores. La vida de Hall fue un cóctel de fama, lucha y redención, una historia que se entrelaza con el tejido mismo de la historia de la lucha libre. Pero bajo la fanfarronería del chico malo se escondía una tumultuosa realidad, que alcanzó un escalofriante clímax una fatídica noche a la salida de un club nocturno. Fue allí donde Hall, enfrentado a una lucha a vida o muerte, acabó con la vida de un hombre con su arma de fuego. Esta es la historia de Scott Hall, un hombre que vivió bajo los focos, pero que se enfrentó a la oscuridad cuando las cámaras se apartaron. En plena noche, a las puertas de un bullicioso club nocturno, se produjo un escalofriante encuentro que marcaría para siempre la vida de Scott Hall, conocido en todo el mundo como Razor Ramón. Corría el año 1983, y el aire estaba cargado de tensión cuando Hall se vio envuelto en un acalorado altercado. Por supuesto, fue por una chica. Me rompió el parabrisas del coche. Salí y le pregunté dónde estaba. Está a la vuelta de la esquina, llevándose al encargado que era mi amigo. El enfrentamiento se descontroló, y en un terrible giro del destino, el hombre con el que Hall forcejeaba sacó una pistola. En el forcejeo que siguió, el arma se disparó y el hombre resultó mortalmente herido por su arma. No se trataba de un combate de lucha libre, sino de una cruda realidad que perseguiría a Hall durante años. El incidente estuvo rodeado de polémica y batallas legales. Hall fue acusado de asesinato en segundo grado, una acusación que se cernía sobre él como una nube negra. Sin embargo, el caso dio un giro cuando aparecieron pruebas clave que demostraban que Hall había actuado en defensa propia. Finalmente, se retiraron los cargos, pero la sombra de aquella noche perduró. Debería haber empezado a aconsejarme allí mismo, pero no sabía nada en ese entonces. Era un niño.
Brian McGee. Mucho más sobre el ex luchador profesional detenido por asesinato en primer grado, tal y como adelantó ABC Action News esta mañana. La policía dice que apuñaló a su novia hasta matarla en el aparcamiento de un complejo de apartamentos de Tampa. Aquel fatídico día, la policía recibió una llamada que conduciría a un espeluznante descubrimiento. Una mujer fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca. El autor no era otro que Brian McGee, un hombre conocido por muchos como animador de lucha libre, no como delincuente violento. Los detalles que aparecieron describían un ataque repentino y brutal que dejó a la víctima luchando por su vida. Los preparativos del apuñalamiento fueron turbios, con pocos detalles a disposición del público. Lo que se sabía era que McGee y la mujer se conocían, que ella era suya y que el altercado tuvo lugar en los apartamentos del lago de Tampa. Vi al tipo volver, se le echó encima y empezó a apuñalarle. Según los diputados, hubo una discusión. La víctima había salido anteriormente con el luchador profesional, pero la relación terminó hace aproximadamente un año. Al conocerse la noticia, tanto los aficionados como sus compañeros de lucha no salían de su asombro. ¿Cómo podía el futuro, un hombre que había sido un símbolo de grandeza potencial en el mundo de la lucha libre, estar implicado en un acto tan atroz? La comunidad de la lucha libre se tambaleó ante la noticia, luchando por reconciliar al personaje que conocían del ring con el hombre acusado de tal violencia. Las consecuencias inmediatas del apuñalamiento fueron caóticas. McGee, consciente de la gravedad de sus actos, huyó del lugar y condujo a la policía en una persecución a gran velocidad que aumentó el carácter sensacionalista del incidente. La persecución fue implacable, con las fuerzas del orden decididas a detener a McGee antes de que pudiera causar más daño. A medida que se desarrollaba la persecución, quedó claro que McGee no iba a rendirse fácilmente. El ex luchador condujo a la policía en una peligrosa persecución, sorteando el tráfico y poniendo en peligro innumerables vidas. La tensión era palpable, y cada giro y aceleración acercaban la situación a un final potencialmente trágico. Finalmente, la persecución llegó a un dramático final cuando el vehículo de McGee se estrelló. Estrelló su vehículo y se negó a salir del coche, por lo que desplegaron uno de nuestros caninos chino-chino. En realidad se metió en el vehículo y ayudó en la aprehensión de él. Sin ningún lugar a donde huir, fue puesto bajo custodia. La realidad de su situación de ajuste en... El hombre que antes había entretenido a multitudes era ahora objeto de otro tipo de atención, que distaba mucho de ser aduladora. Pero la historia dio un nuevo giro, ya que poco después fue trasladado a un centro de salud mental. Tras la detención, la comunidad de la lucha libre y el público en general se enfrentaron a la noticia. Las redes sociales se llenaron de especulaciones e incredulidad. ¿Cómo le habían ido tan mal las cosas a Brian McGee? ¿Qué le había llevado a ese momento de violencia? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas, pocas. Chris Adams. En abril de 2000, el precario equilibrio de la vida de Adams se inclinó hacia la tragedia. Linda Caphengst, una joven con la que Adams había entablado una relación sentimental, fue víctima de la combinación letal de alcohol y GHB. Los dos se habían entregado a una noche de excesos, que acabó con ambos en estado de coma. Adams se recuperó, pero Caphengst no. En el hospital la declararon en muerte cerebral, un desenlace desgarrador que dejó a su familia desolada y a Adams enfrentado a una cruda realidad. El incidente marcó un punto de inflexión para Adams. Antes era un atleta célebre, pero ahora se encontraba en el centro de una investigación por homicidio involuntario. La comunidad de la lucha libre, que lo había acogido como una estrella, empezó a distanciarse de él. Sus próximas apariciones fueron canceladas y su nombre se convirtió en sinónimo del trágico suceso que se había cobrado la vida de Caphengst. El vínculo entre Adams y Caphengst era complejo, entrelazado con una dependencia compartida de sustancias que prometían evasión pero entrañaban peligro. El GHB, la droga del día, se había convertido en un elemento básico en sus vidas, ofreciéndoles un respiro de sus problemas. Conocido por sus efectos sedantes, el GHB era especialmente peligroso cuando se mezclaba con alcohol, un hecho que resultaría de vital importancia en la narración de su relación. La noche del 2 de abril de 2000 fue la culminación de su imprudente indulgencia. Adams y Caphengst, junto con un amigo, se encontraron en una situación que pronto se descontrolaría. El trío consumió grandes cantidades de alcohol, y el GHB también formaba parte del cóctel tóxico de aquella noche. A medida que las sustancias hacían efecto, tanto Adams como Caphengst sucumbieron a un estado similar al coma, un aterrador efecto secundario de las drogas que habían ingerido. Su amigo, testigo de los alarmantes efectos de la sobredosis, tomó la decisión crucial de pedir asistencia médica. Fue una decisión que probablemente salvó la vida de Adams, pero que trágicamente llegó demasiado tarde para Caphengst. Cuando llegó la ayuda, el daño ya estaba hecho. Adams acabaría despertando del estupor inducido por la droga, pero el destino de Caphengst estaba sellado. En el hospital la declararon en muerte cerebral. En junio de 2001, Adams fue acusado de homicidio involuntario en relación con la muerte de Caphengst. Se entregó a las autoridades. Sin embargo, mientras esperaba el juicio, la tragedia se cebó con él el 7 de octubre de 2001, cuando recibió un disparo mortal en el pecho con una pistola del calibre 38 durante un altercado en estado de embriaguez con su amigo William Brent Buray Parnell en su residencia de Waxahachie, Texas. Adams tenía 46 años en el momento de su muerte. Parnell alegó defensa propia y posteriormente fue absuelto de todos los cargos. Con esto llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.